los quiero curar. Hace 21 años se cometió un asesinato político en el país. Vale la pena recalcarlo, recordarlo. Muchos han escrito sobre estas páginas de la historia. Eh, Muchos políticos actualmente en la cúpula del poder fueron partícipes de aquel suceso, digamos, no como aquellos que estuvieron planeándolo, fraguándolo. Eso finalmente, las investigaciones, la propia historia no llevó a destapar esa cloaca, pero sí en el sentido de haber participado en momentos clave, en momentos eh, de ese suceso. Eh, Vaya, muchos hablan acerca del discurso, muchos mencionan que Colosio murió por aquel discurso que inclusive Enrique Krause revisó, el discurso famoso de revolución, del monumento a la revolución, en donde Colosio decía que México veía un México con sed, perdón, con hambre de justicia, ¿no? Un Eh, México con hambre y con sed de justicia. con hambre y con sed de justicia, sí, así es. Eh, Vaya, era un discurso como buscando romper con el priismo, pero era con el priismo de Salinas, me parece. Había como esta regla no escrita, Carlos, ¿te acuerdas de solo puedes romper con el presidente una vez que el presidente se ha ido, ¿no? O sea, eh, Y era normalmente en el primer año, o sea, no inmediatamente. exacto, porque todavía ponías uno u otro secretario de Estado, ¿no? Que había acompañado al anterior presidente. O sea, me acuerdo mucho, Carlos, no, yo no sé si la audiencia se acordará, de que se hablaba mucho acerca de que Washington ya buscaba este cambio en México como esta situación en donde necesitaba renovar a los cuadros políticos en la medida en que había mucho nacionalista en el poder. O sea, la necesidad que tuvo Carlos Salinas de generar un golpe directo a las entrañas del PRI en la medida en que los tecnócratas pudieran ocupar mayores espacios y justo así desmantelar el Estado Nacional, justo así poder apuntar a vender a Pemex, creo que eh, no podríamos entender a Peña Nieto sin Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, no podríamos entender cómo Peña Nieto pudo agarrar y generar una reforma de tal calado que destruyera todo aquello que Cárdenas pues construyó a juego del nacionalismo revolucionario, ¿no? Eh, y no podríamos entender esta reforma porque te acordarás que fue Salinas quien da el golpe a la quina, quien desarticula el sindicato, quien busca de una u otra forma golpear a los sectores más duros de ese nacionalismo, de esa situación, no porque fueran gente de izquierda, ¿no, Carlos? Sino que porque tenían esta situación en donde el Estado era como el garante, pues, de sus propios recursos, de sus propias tropelías, eh, y justo lo que sucedió con Colosio, que buscaba de una u otra forma la modernización de este México, yo creo que él iba directamente hacia esos principios, pero a partir de generar un proceso de democratización, ¿no? Creo que eso no iba con Salinas. ¿A qué me refiero con el proceso de democratización? Y creo que aquí es con las pinzas también que habría que tratarlo. No es porque eh, buscara de una u otra forma generar un mayor acercamiento hacia la gente o que fuera que Colosio llegara a cambiar la historia de México. Me parece que eso ha sido un mito que se ha creado en torno a la figura de Colosio,
pero sí me parece que Colosio lo que buscaba de una u otra forma era abrir el sistema político a aquello que la cúpula del PRI no quería, o sea, creo que, o sea, Colosio sí quería darle más juego político al PAN, digamos, Colosio sí quería generar esta situación en donde otros actores pudieran hablar, porque te acordarás que estaba súper caliente el tema del el zapatismo, era muy importante lo que estaba pasando en el sureste chiapaneco, eso vino a simbrar la estructura vieja del PRI, vino a decir, a mandar un mensaje de frescura a las resistencias mexicanas, y ese era el escenario, o sea, eh, Colosio estaba buscando una otra forma, abrir espacios, no porque tuviera una vocación de decir que el poder se compartiera, finalmente era un priista, ¿no? Eh, Sino porque creo que la estructura centralizada del salinismo era una estructura muy autoritaria que buscó entronarse en el poder justo porque carecía de legitimidad, porque carecía de ese sustento, porque se había cometido el fraude en el 88 y porque se había volcado a un gobierno represivo y que estaba buscando de una u otra forma cerrar todas esas vías. Eh, Vaya, Colosio tenía las oportunidades, creyó que se iba a respetar este pacto, pero creo que el poder de Salinas, y creo que en muchas situaciones, creo que sí sintió un desafío Salinas, pero eh, el grupo en el poder inclusive creo que se fisuró, o sea, la llegada de Cedillo no se la esperaba a nadie. Todos habían permanecido en el hueso en la medida en que te acordarás que había aquella restricción, ¿no? De todo aquel que quiera ser presidente de la República no puede haber tenido ostentado un cargo con un determinado número de años, ¿no? Y el único que podía cumplir eso era Cedillo, ¿no? Que al final es el que se encarga de desmantelar al PRI justo para ceder el poder a Vicente Fox. Creo que se da un proceso bastante complicado, un proceso en donde el poder, la cúpula del poder se reconfigura. Sucede algo así como lo que sucede con la perestroika, pero aquí sucede a juego de un asesinato político. Creo que esas son las cosas que nosotros como miembros de esta sociedad hemos olvidado porque finalmente la nueva estructura del poder actual está sobre la base de un fraude que sucedió en el 88, pero también está sobre la base de un asesinato político respecto de del propio control que el PRI ejercía. ¿Cómo ves, Carlos, eso? Bueno, pues es un tema bastante amplio con muchísimas puntos de vista y muchísimas formas de verlo. Definitivamente, como dices, Salinas, pues su gobierno fue tratando de buscar esa legitimidad que no obtuvo en las urnas y que pues estuvo en entredicho durante los primeros años de su mandato. Bueno, de hecho siempre ha estado, ¿no? Pero con mayor fuerza durante el principio le costó cierto trabajo para poder posicionarse y poder empezar, pero bueno, lo hizo también que muchas personas piensan que hasta la fecha sigue gobernando, ¿no? Y vemos el caso ahorita con la asesoría de Pedro Aspermella, ¿no? De lo del asesinato como tal, pues ha habido tantas versiones y tantas dudas que yo creo que ninguna de las o la versión oficial no realmente no convence del asesino solitario, del asesino por o sea, por iniciativa propia, no sé, no te acuerdas cuánta polémica causó al principio de que no se parecía la persona que llevaban golpeada y sangrada a subir a las patrullas, o sea, la que disparó a Colosio y el que después presentan como el responsable, Mario Burto.
No sé, son muchas cosas, el discurso que comentas de Colosio en el Monumento a la Revolución, este, lógicamente, como dices, ese fue un discurso que claramente a mi gusto fue el rompimiento con el salinismo, eh, muy inspirador, un discurso bastante bueno. También hay otras personas o en otros lugares, he leído también de que, bueno, también Colosio no era lo que lo que se dice o lo como que algo así como el Salvador, porque bueno, también tenía un pasado oscuro en la CONASUPO y en otros lugares que estuvo. Entonces, pues es complicado saber qué hubiera pasado si hubiese llegado a la presidencia, pero bueno, no llegó. Y pues están todas estas cosas en la mesa, como comentas, ¿no? César, la situación del homicidio, O de las sea, implicaciones. Carlos, definitivamente no fue un asesino solitario, ¿no? Yo considero que no, digo, eso es como tú bien sabes, es la versión oficial, ¿no? Pero bueno, yo creo que el 90 y tantos % de la población en México tiene la seguridad de que no fue así. Sí, no, o sea, lo que pasa es que esta idea de que Mario Aburto agarró y generó pues, como un pensamiento y él actuó de manera, o sea, vaya, ¿no? Está el Estado Mayor Presidencial, estaban pues, todos los elementos para poder acercarte a un candidato de la presidencia de la República y poder hacer lo que hizo Mario Aburto, es casi imposible, tú lo sabes, ¿no? O sea, es una cosa, híjole, me parece que justo esos son los vicios de la PGR. Sin complicidad hubiese sido prácticamente imposible. Sí, pero, o sea, es que, mira, por ejemplo, ¿no? Caso Colosio, asesino solitario. Ujú. Te acuerdas de aquella cuando fueron a traer a la divina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Paca, o cómo se llamaba esta. Ah, la que descubrió unas osamentas. Exactamente, ¿no? O Acá sea, creo que no sé, no recuerdo si en Morelos o en el Estado de México, en qué parte, es, ¿no? sí, ¿no? Y cómo nosotros tenemos un sistema de justicia totalmente dependiente del poder ejecutivo, ¿no? O sea, no hay una autonomía ahí. Y creo que eso le ha restado legitimidad a la justicia mexicana, pero también a la forma de gobernar. O sea, lo que pasa es que el poder se cree impune y en muchos de los casos creo que sí aplica esa situación y habría que analizarlo. Oye, Carlos, pues se nos ha acabado el tiempo de esta sección. ¿Qué te parece si regresamos en una próxima y seguimos comentando sobre el tema? Ok, Vamos a un corte musical y regresamos. va.